Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la laparoscopia en abdomen agudo. Yo soy Natalia Guzmán, residente de cirugía general de la UPB, y de antemano agradecerle la asesoría en la charla a la doctora Ana Lucia. Entonces, como sabemos, la laparoscopia en el contexto de una cirugía electiva ya se ha demostrado que tiene gran utilidad. Sin embargo, ha sido controversial en la cirugía urgente, principalmente por la sospecha del riesgo de bacteremia, endotoxemia, de hipercapnia y de la mala identificación y el drenaje de foco infeccioso. Sin embargo, en las últimas décadas se ha visto que esta puede ser una técnica segura, sobre todo en cierto tipo de pacientes, sobre todo en pacientes con apendicitis aguda, colecistitis y úlcera péptica perforada. Definitivamente se ha visto una ventaja de la laparoscopia cuando se compara con la cirugía abierta, debido a la fácil localización de las estructuras, la visualización completa de la cavidad abdominal, mejores resultados cosméticos, menor dolor posoperatorio, una adecuada recuperación más rápida y el entorno a las actividades diarias, menor estancia hospitalaria, y obviamente va a tener menor tasa de infección de sitio operatorio y una ventaja a veces. Sabemos que hay unas contraindicaciones claras y es aquellos cirujanos que no tienen experiencia en el campo de la laparoscopia, inestabilidad hemodinámica y la imposibilidad de una adecuada visualización. Adicionalmente, hay que entender que la sintomatología luego del trauma o luego de una enfermedad severa va a estar altamente asociada con la reacción del sistema inmune del paciente. Y es por esto que en cuanto a la fisiología, la laparoscopia también va a tener ciertas ventajas, debido a la optimización a la respuesta inmune, el mantenimiento de la homeostasis, la recuperación enteral más rápida que va a llevar a una reducción del trauma quirúrgico y adicionalmente una reducción en el estrés y la supresión inmune. Es por eso que la guía europea de cirugía habla que esos cambios sistémicos y la respuesta al estrés es mucho menor cuando se somete al paciente a una cirugía laparoscópica. Pero entonces, ¿qué pasa en otros escenarios como la obstrucción intestinal y la diverticulitis aguda? Es en estos dos casos en los que nos vamos a centrar en esta charla. Como sabemos, entonces las adherencias van a ser la primera causa de obstrucción intestinal hasta en un 75% de los pacientes, y hasta hay reportes hasta el 50% de los pacientes van a requerir cirugía por esta causa. Adicionalmente, se dice que la incidencia de adherencias tras una laparotomía es hasta el 95%, con 6% de readmisiones por tasas de obstrucción intestinal, mortalidad de hasta el 14%, sobre todo en pacientes ancianos, y vemos que la recurrencia tras una laparotomía es del 7% al año y hasta el 30% a los 30 años. Pero entonces la laparotomía exploratoria, ¿por qué sigue siendo la opción preferida por los cirujanos y se considera como la terapia estándar? Y es debido a que la laparoscopia en este contexto se dice que puede tener una pobre visualización del espacio, una fragilidad intestinal por la dilatación que puede llevar a un riesgo de enterotomías de hasta un 26%, dificultad en encontrar el sitio de la obstrucción, aumento del tiempo operatorio, y no hay una recomendación en específico debido a la falta de estudios aleatorizados. Sin embargo, se ha visto en los últimos estudios que la laparoscopia en casos seleccionados que no responden al manejo conservador tiene una buena utilidad, con tasas de conversión del 0 hasta el 30%, principalmente por adherencias firmes y múltiples, necrosis intestinal y enterotomías, con recurrencias relativamente bajas de hasta el 2%. Sin embargo, sabemos que dentro de los estudios hay un gran sesgo de selección y la mayoría se van a remitir a la experticia del cirujano y a la escogencia del cirujano. Sin embargo, vemos que a través de los tiempos, actualmente los cirujanos cada vez más van a escoger este abordaje para la resolución de la obstrucción intestinal. Definitivamente en los estudios se ha visto un beneficio en la laparoscopia para este tipo de pacientes. Vemos cómo van a tener una menor estancia hospitalaria, una menor mortalidad y una menor morbilidad posoperatoria, sobre todo para aquellos pacientes en cuanto a complicaciones respiratorias, cardíacas e infección de sitio operatorio. Adicionalmente, menores tasas de infecciones y menor reintervención, sin diferencias en cuanto a las complicaciones posoperatorias y a las lesiones intestinales. Sin embargo, todos estos estudios van a tener grandes limitaciones, principalmente la naturaleza retrospectiva de los mismos, el seguimiento que se hace a corto plazo
y por el sesgo de selección. Como vemos acá, los pacientes que son llevados a un abordaje abierto generalmente van a tener adherencias más complejas, con mayores grados de estrangulación y perforación. Los pacientes generalmente van a tener más comorbilidades y un sangrado intraoperatorio mayor, lo que da a entender que posiblemente estos pacientes tienen cirugías mucho más complejas. Y es como vemos acá que en los estudios incluso más recientes se ven unos criterios de exclusión para los estudios bastante severos. Vemos como aquellos pacientes que no son llevados a la laparoscopia o se utilizan de criterios de exclusión, pacientes con sospecha de estrangulación, cirugía previa por endometriosis o peritonitis generalizada, malignidad con abdominal menos de 10 años de remisión, radioterapias abdominales previas y cirugías aórticas o ilíacas previas. Adicionalmente, los estudios, por ejemplo, habla que no hay diferencias en cuanto a complicaciones ni infecciones de sitio operatorio, tampoco en el tiempo operatorio cuando se compara abierto versus laparoscópico, pero definitivamente sí va a tener una menor estancia hospitalaria, un tiempo menor para el retorno a la actividad intestinal y también un menor tiempo postoperatorio con el requerimiento de catéter epidural. Como vemos, esta gráfica de la izquierda lo que denota es que los pacientes que son llevados a la laparoscopia van a tener menor dolor postoperatorio, sobre todo en los primeros 5 días. A partir del 6º día se pierde la significancia estadística y adicionalmente se ven unas tasas de conversión de más o menos el 25% con una media baja de 20 minutos únicamente. Los criterios de conversión principalmente evaluados son la perforación intestinal, que no es susceptible a sutura intracorpórea, requerimiento de resección intestinal, que no se identifique la zona de transición al sitio de la obstrucción, gran síndrome adherencial y detección de carcinomatosis peritoneal. Adicionalmente, vemos que muchos estudios hablan de la importancia de las habilidades laparoscópicas avanzadas como determinante para que el paciente sea programado a un manejo laparoscópico o incluso para las tasas de conversión, pero definitivamente el manejo abierto va a impactar en los desenlaces posoperatorios en cuanto a las complicaciones. Pero también vamos a tener unos factores propios del paciente como la edad, acá el resultado pues del ASA en cuanto a la clasificación, el sistema inmunológico y el resto de las adherencias pues complicadas. Entonces, si hacemos un análisis quitando estos sesgos de selección, únicamente evaluando los pacientes que no requirieron resección intestinal, porque obviamente estos pacientes van a ser más complejos y le vamos a adicionar una anastomosis que también puede aumentarle el riesgo, vemos que definitivamente el manejo abierto es un factor independiente de complicaciones. Adicionalmente, se ha visto que el manejo laparoscópico va a tener beneficios en obstrucción intestinal en cuanto a mejores desenlaces globales, mejor tiempo para inicio de la vía oral y menor estancia hospitalaria. Y es entonces que se dice que la utilidad de la laparoscopia podría ser buena en obstrucción intestinal, sin embargo, con un momento de conversión, pues un tiempo de conversión relativamente bajo. Hay estudios que están en este momento en seguimiento para poder evaluar resultados a 5 a 10 años y evaluar principalmente la recurrencia de la obstrucción y la hernia incisional, que en teoría sería menor con el abordaje laparoscópico. Adicionalmente, vemos que a través de los años, este es un estudio del 2023, vemos que la elección del cirujano cada vez es mayor para el abordaje laparoscópico, con tasas de conversión del 7%, o sea, cada vez menores. Vemos como en este estudio, de 81 pacientes que se llevaron al abordaje laparoscópico, solo 3 requirieron conversión. Y adicionalmente, vemos que incluso en estos nuevos estudios, la pérdida de sanguínea dentro de la cirugía y el tiempo operatorio es mucho menor en los pacientes que son llevados a la laparoscopia, con todos los beneficios previamente mencionados en cuanto a la recuperación postoperatoria. En cuanto a las consideraciones técnicas, tenemos que tener en cuenta primero el posicionamiento de los trócares. Esto va a depender siempre teniendo en cuenta el principio de triangulación de la laparoscopia según las cicatrices previas. Entonces vemos como, por ejemplo, en este paciente que tiene una incisión previa, por ejemplo, por una apendicectomía abierta, entonces la colocación de los trócares va a ser al lado izquierdo. Nuevamente también si tenemos, por ejemplo, una cicatriz como una laparotomía mediana, va a ser al otro lado, al lado contralateral, o en la línea media incluso, aunque idealmente uno intenta poner el trocar pues para la visualización óptica a través del ombligo, este podría modificarse según los sitios de adherencia que creemos que tiene el paciente. Adicionalmente, lo que debemos realizar es una identificación del sitio de la obstrucción, luego iniciar una evaluación retrógrada de las asas intestinales,
desde la válvula iliocecal hacia proximal, siempre por las asas que no están distendidas, y posteriormente realizar la desiolisis con energía avanzada con tijera fría. Entonces acá vemos, este es un video de cómo sería una cirugía laparoscópica por una obstrucción intestinal. Vemos las asas muy dilatadas. Acá en esta zona vemos que ya las asas intestinales están colapsadas y se inicia la evaluación sistemática, obviamente de forma muy cuidadosa, desde la válvula iliocecal hacia proximal. Siempre pues con piezas atraumáticas. Y acá vemos que se identifica el sitio de la obstrucción o la zona de transición. En este paciente dado por una adherencia entre el aumento mayor y el intestino delgado. Una vez entonces se identifica el sitio de la adherencia, se va a proceder a realizar la sección de esta misma para poder liberar pues el intestino que está atrapado. Y es acá como podemos ver claramente el sitio de la zona de transición que ya está liberado. Entonces, si hacemos como una recopilación de todos los estudios que hasta la fecha hay, vemos que la indicación como más importante para un paciente con obstrucción intestinal para ser llevado a manejo laparoscópico, y es consistente en todos los estudios, es que la obstrucción intestinal sea por una brida única. Sin embargo, también se hablan de otros tipos de indicaciones, aquellos pacientes con menos cirugías, generalmente menos de 2 cirugías previas, sin necrosis intestinal, con obstrucciones en sitio de cicatriz abdominal previa, con cirugías tempranas, primer episodio, obstrucciones más proximales y que la dilatación de las asas no supere los 5 centímetros. También se habla de unas contraindicaciones que ya previamente habíamos mencionado para toda la laparoscopia como tal: inestabilidad hemodinámica, distensión severa de las asas, contraindicaciones para el neumoperitoneo o experiencia limitada del cirujano. El resto de las contraindicaciones que hay principalmente son los criterios de exclusión de los que hablan los estudios que ya previamente mencioné. Ahora, en cuanto a la laparoscopia, en la diverticulitis aguda, entonces lo primero que tenemos que entender es que aquellos pacientes que son clasificados como Hinchi 3 o Hinchi 4, que tienen una peritonitis, sea purulenta o sea fecal, van a ser los pacientes que vamos a llevar a un manejo quirúrgico. Ahora, ¿cuál es la mejor opción terapéutica? En verdad, esto va a depender de múltiples factores, sea la estabilidad hemodinámica del paciente, de sus comorbilidades, de la clasificación de ASA y de los hallazgos intraoperatorios. Hasta la fecha no tenemos ninguna clasificación o ningún índice que nos permita predecir qué paciente se va a beneficiar de una u otro abordaje quirúrgico. Estos son los índices que tenemos hasta la fecha. Sin embargo, estos hablan más de mortalidad y de predicciones de complicaciones posoperatorias más que de qué tipo de cirugía podemos realizar. Entonces tenemos varias opciones y es: vamos a llevar al paciente a una resección, o sea, una sigmoidectomía, o solamente un lavado, y una vez se declara que el paciente va a ser llevado a resección, lo vamos a hacer por abordaje laparoscópico o abierto. Estos vamos a ser los dos temas que vamos a tocar en este momento. Entonces, hay estudios que hablan que aquellos pacientes que están estables hemodinámicamente se podrían beneficiar de una laparoscopia, y según las comorbilidades del paciente y el índice de severidad de peritonitis, podríamos llevar a estos pacientes ya sea a un abordaje con un lavado peritoneal o una resección primaria, sea con anastomosis o sea con Hartmann. Ahora, para aquellos pacientes que están inestables hemodinámicamente, se iniciaría la resucitación con líquidos y luego miraríamos si son respondedores. Los pacientes podrían llevarse a una laparoscopia, mientras que aquellos que no son respondedores o respondedores transitorios deberían llevarse un abordaje abierto. Ahora, ¿cuál es la evidencia actual? Entonces, como vemos, las guías de la WSS en el 2016 proponen que la sigmoidectomía por laparoscopia es una opción factible en la diverticulitis aguda en pacientes seleccionados en manos expertas. Sin embargo, ellos no dicen cuáles son esos pacientes seleccionados. Y esta recomendación la hacen basada en una revisión sistemática que contiene 4 series de casos y un estudio de corte únicamente con 104 pacientes, es decir, es una población pequeña, con gran heterogeneidad, incluyen el escenario electivo, unicéntricos y con poblaciones pequeñas de máximo hasta 88 pacientes. Además, ellos dicen que este abordaje laparoscópico podría ser más útil porque tiene un mejor acceso al saco de Douglas, al espacio subdiafragmático, y tiene menor trauma y daño de los tejidos. Este es un estudio retrospectivo de la base de datos del American College, en donde se realizó un análisis comparativo. Se cogieron 3.000 pacientes con diverticulitis aguda perforada y se compararon. Primero querían comparar los desenlaces a 30 días posoperatorios y compararon
el Harman laparoscópico versus el abierto, la sigmoidectomía con y sin hilostomía laparoscópica versus la abierta. Es como vemos acá que la población que fue llevada a abordaje laparoscópico tenía menos edad, menos comorbilidades, menor clasificación de ASA, menores requerimientos de transfusión intraoperatoria, menor sepsis y menor uso de esteroides, es decir, que hay un gran sesgo de selección, con una tasa de conversión relativamente alta hasta el 34%. Como vemos acá, no hubo diferencias en la mortalidad, sin embargo, sí hubo diferencias con el número de complicaciones, siempre favoreciendo al abordaje laparoscópico, principalmente en infección de sitio operatorio profunda y órgano-espacio, en las tasas de reoperaciones, en las tasas de neumonía, las tasas de falla renal aguda, y adicionalmente se vio que aquellos pacientes que eran sometidos a abordaje laparoscópico iban a tener menor estancia hospitalaria y una salida temprana, aunque con mayor tiempo postoperatorio. Adicionalmente, cuando se hace el análisis por subgrupos, se evidencia que el Harman laparoscópico y la sigmoidectomía por laparoscopia va a tener ventajas en cuanto al grupo comparativo igual cuando se hace con abordaje abierto. Y ellos dicen que los resultados son favorables con el análisis por intención a tratar, es decir, que se dejan el resto de variables a un lado y los beneficios se van a dar precisamente por la laparoscopia misma. Entonces ellos dicen que el manejo laparoscópico presenta mejores desenlaces cuando se compara con los pacientes que son llevados a abordaje abierto o a pacientes que requieren conversión, pero con un mayor tiempo postoperatorio, y adicionalmente van a tener mejor control del dolor, menor uso de opioides y menor incisionales y obstrucción intestinal secundaria. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la limitación de este estudio, el tamaño de la muestra, el origen retrospectivo, y que no tienen en cuenta o no mencionan la estabilidad hemodinámica del paciente. Adicionalmente, si vemos los estudios mucho más recientes y de mayor peso epidemiológico, vemos que en este estudio, que es una revisión sistemática, no se ve diferencias en cuanto a mortalidad, pero definitivamente sí se ve diferencias en cuanto a menores tasas de complicaciones postoperatorias, sin diferencias en las tasas de Harman o anastomosis primaria ni de reintervenciones. Sin embargo, debido a la falta de datos robustos, no hay indicaciones claras para definir qué pacientes se van a beneficiar de un manejo laparoscópico, aunque la evidencia sugiere la utilidad de la sigmoidectomía por laparoscopia. Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones técnicas, y es que idealmente, si vamos a llevar a un paciente a la realización de un Harman, debemos realizarlo por uno de los puertos que se utilizó para la laparoscopia. O si vamos a realizar, por ejemplo, una anastomosis intestinal, intentarlo realizar por una incisión suprapúbica. En cuanto al último tema que vamos a hablar, que es el lavado peritoneal laparoscópico, entonces las últimas guías hablan que los pacientes que son estables con una peritonitis purulenta, o sea, Hinchey 3, y aquellos con ASA y un índice de peritonitis bajo, sin perforación visible, podían ser candidatos a este tipo de abordaje. Y este es utilizado como una terapia puente para la realización posterior de la sigmoidectomía. Sin embargo, hasta la fecha solo contamos con 3 RCT que comparan el lavado peritoneal laparoscópico con la sigmoidectomía con resultados discordantes. Se ha visto que el lavado peritoneal laparoscópico podría tener iguales tasas de resolución de la sepsis y la morbilidad, con mayores tasas de abscesos y con menos tasas de ostomías y los costos. Estos son los 3 RCT que hay hasta la fecha. Tenemos el Dilala en el 2014, el Scandiv en el 2015 y el Leiris y el Lola en el 2015. Son relativamente viejitos los estudios. Pero como vemos, los resultados son diferentes. En estos primeros 2 que les muestro son el resultado de Dilala, el inicial y a los 2 años, y vemos cómo ellos concluyen que el lavado peritoneal es seguro y factible y que es la mejor opción para aquellos pacientes con diverticulitis Hinchey 3. Sin embargo, luego en el estudio Scandiv y posteriormente en el estudio de Lolas, se ve que el lavado peritoneal laparoscópico va a aumentar la tasa de reintervenciones de peritonitis secundaria y de abscesos intraperitoneales, y por lo cual concluyen que ellos no soportan el uso de este abordaje en este tipo de pacientes. Las guías de la WSS dicen que esto no se debe utilizar como primera línea, que solo debería ser en pacientes muy seleccionados para pacientes con diverticulitis Hinchey 3. Nuevamente, no dicen cuáles pacientes o no especifican cuáles pacientes son esos muy seleccionados. Y esta recomendación está basada en 6 metaanálisis que dice que tiene morbilidades y mortalidades similares a largo plazo, pero que hay un aumento en las tasas de reintervención por falla en el tratamiento y formación de abscesos intraabdominales. Si revisamos estos 6 metaanálisis, vemos que tiene grandes limitaciones.
La principal es la heterogeneidad de los pacientes, los sesgos de selección, porque nuevamente los pacientes que son llevados a abordar el laparoscópico van a ser mucho más sanos y más jóvenes. No hay estandarización en la técnica del lado laparoscópico, ni siquiera hay una estandarización en cuanto debería ser el volumen, y no toman en cuenta la experticia de los cirujanos. Es por eso que ellos crean como ciertas hipótesis de por qué este abordaje no es tan útil en estos pacientes, y es porque el lavado peritoneal va a tratar la consecuencia y no la causa. El lavado laparoscópico se debería utilizar únicamente en pacientes como cirugía control de daño, que la clasificación de Hinchey es insuficiente para poder predecir el paciente qué tipo de cirugía va a requerir, y que definitivamente se necesitan estudios más rigurosos para hacer una recomendación. Entonces, si vemos los últimos estudios que hay, la última evidencia que hay, vemos que contando los 3 RCT que hay disponibles hasta la fecha, más estudios observacionales recientes, vemos cómo se evidencia que el lavado peritoneal laparoscópico tiene una mortalidad similar a la resección, con menor tiempo operatorio y menor estancia hospitalaria, pero definitivamente es inadecuado para el control de la sepsis y puede resultar en cirugías, reoperaciones no planeadas. Entonces, como conclusiones, tenemos que la laparoscopia en la obstrucción intestinal puede ofrecer ventajas en cuanto a morbilidad en pacientes muy seleccionados. Muy seleccionados van a ser aquellos pacientes que están estables hemodinámicamente, con obstrucción por una única brida y pacientes con pocas cirugías abdominales previas, sin aumentar las tasas de complicaciones intrahospitalarias, sin embargo, teniendo un bajo umbral de conversión. No hay criterios claros para la realización de la sigmoidectomía por laparoscopia, sin embargo, sabemos que este sí definitivamente va a estar asociado a una menor morbilidad y por lo tanto es una opción factible que los cirujanos deberíamos tener a la mano. Y lo último es que el lavado peritoneal laparoscópico en pacientes con diverticulitis aguda Hinchey 3, aunque no aumenta la mortalidad, sí se asocia con una mayor tasa de reintervenciones y pobre control del foco infeccioso, por lo que se recomienda que este abordaje solo sea realizado como una cirugía control de daños. Muchas gracias. De pronto un comentario, alguna duda. Nati, muchas gracias por el seminario, por, digamos, ser muy juiciosa en la búsqueda de la evidencia que finalmente era como lo que queríamos mostrar, cuál es la evidencia actual y qué nos quedan opciones para el manejo laparoscópico de estas patologías. No, yo creo que hiciste un excelente seminario, lástima pues como los temas técnicos al principio, pero igual hiciste un excelente manejo del tiempo y muy bien, no sé si tengan alguna pregunta o alguna observación de los demás profes. Buenos días, ¿me escuchan? Aquí con el eco. Nati, muchas felicitaciones por tu conferencia. No sé si están hablando allá en la sala de allá. ¿Sí me están escuchando? Sí, se está escuchando muy bien. ¿Qué dijeron? Mira, la estamos escuchando. Bueno, muy buena la conferencia. Creo que todavía hay unos puntos controversiales, pero parecen más como del manejo realmente de la patología en sí, más que del abordaje por la paroscopia. Especialmente, por ejemplo, la controversia en cuanto al manejo de las peritonitis Hinchey 3 por diverticulitis aguda, más que realmente el abordaje si se hace por la paroscopia o por cirugía abierta. E inclusive pues con respecto a la parte de las obstrucciones intestinales por bridas, diría que también realmente va a depender es de la cantidad y de la posibilidad de lograr una adecuada exposición pues con el uso pues del neumoperitoneo durante la laparoscopia. Por ahora pues muchas gracias por la conferencia, estuvo pues muy interesante. Digamos que en lo personal sigo pensando o más a favor de la cirugía abierta en el caso pues de las diverticulitis agudas complicadas. Creo que es la mejor opción especialmente para lograr en este momento un adecuado control del foco infeccioso en una única cirugía. Pues
plantearlo como en una intervención única en la cual se hace pues toda la resolución del cuadro, más que pensando pues como en una reintervención a futuro, creo que no me siento como cómoda con ese plan de manejo, la verdad. Y en cuanto a la parte de la obstrucción intestinal por vías, sí pienso que la cirugía laparoscópica ojalá se agotara como primera instancia, especialmente por las consecuencias a largo plazo de una reintervención abierta, que pues a una nueva reintervención, pues obviamente un nuevo proceso adherencial que puede ser inclusive pues muy severo, pero pienso que eso va a depender mucho es de precisamente como la factibilidad de lograr como algún tipo de exposición quirúrgica durante el procedimiento y de la posibilidad de realmente hacer pues como un manejo de esas asas que pueden estar en su momento muy dilatadas y muy friables y muy fáciles de perforar pues durante la manipulación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Ana y doctora Carla.